Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. A continuación, yo voy a hacer mi exposición acerca de la Convención de París del 2001 sobre el patrimonio subacuático que se realizó, ¿no? Y que se aprobó en el mismo año. Eh, ¿Por qué era necesaria una convención? En ese caso, a través del tiempo, el hombre había tenido que abarcar mucho del espacio marítimo, ¿no? O acuático, o en general, y por ello sufrieron o pasaron tragedias como combates, accidentes marítimos, naufragios, etc. Por ende, quiere decir que parte de su cultura abarca el espacio acuático y ya a formar parte de nuestro patrimonio mundial, y como prueba de ello quedan vestigios que están en riesgo principalmente por los saqueos, desastres naturales, al ver que esta problemática de que parte del patrimonio cultural mundial corría el riesgo de ser afectado. Varios profesionales, arqueólogos, se vieron preocupados por este tema. Entonces acudieron a la UNESCO, ¿no? Y a debatir esta problemática como los pasos que tienen que seguir para crear una convención, ¿no? Es el presentar la preocupación, el problema, la problemática, y debatir el problema, consecuentemente de su solución, para que finalmente esta convención sea aprobada, ¿no? Entonces por ello se han establecido 36 artículos y 35 normas acerca de la protección del patrimonio subacuático. Una vez ya vigente esta convención, quedaría la adaptación de los estados, ¿no? hacia esta convención, hacia la UNESCO. Em, Entre sus principios básicos encontramos como la obligación, ¿no? De la preservación del patrimonio cultural subacuático, que sería como el objetivo principal, acompañado de, por decirlo así, objetivos específicos, ¿no? Como es la preservación in situ, como una opción prioritaria, que en solo en dos casos condicionales podrían ser movidos, que claramente indican, ¿no?, en los artículos, que ya explicaré después. Así como también para con los saqueos, que aunque estos bienes estaban protegidos por las profundidades del mar, la tecnología ha puesto en riesgo estos bienes, porque ahora hay más acceso a la tecnología como para sumergirnos a esos lugares y fácilmente sustraer, ¿no?, los bienes materiales que podremos encontrar ahí, como los buscatesoros o algo así, antes de que rija esta convención, ¿no? Y último es fomentar, ¿no?, siempre la formación e intercambio de informaciones entre las naciones acerca de las investigaciones que se pueda realizar acerca de el procedimiento. Y una característica peculiar que tiene esta convención es que no busca, ¿no?, los propietarios o responsables de estos bienes. Más bien sería como regla general que es la importancia mundial, no solamente el de proteger para evitar disputas internacionales, ya que las naciones no podrían decir que esto es mío, que esto es de aquello, que me corresponde o algo así. Bueno, dentro del contenido de la convención tenemos los artículos, ¿no?, que voy a proceder a leer. Que el artículo 1, que nos habla de las definiciones que va a existir, ¿no?, en todo el contenido, ¿no?, en los siguientes artículos, así. Por ejemplo, la definición de patrimonio cultural subacuático se entiende como todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. Sí, o sea, si una embarcación se hunde y no logran rescatarlo en 100 años, ya se convertiría como parte del patrimonio subacuático, ¿no? Los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos junto con su contexto arqueológico y natural. Los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido junto con su contexto arqueológico y natural. Los objetos de carácter prehistórico, que también nos indica en el artículo 1. No se considerará también patrimonio cultural subacuático a los cables y tuberías tendidos en el fondo del mar,
Por estados partes se entiende los estados que hayan consentido en obligarse por esta convención y respecto de las cuales esta convención está en vigor. Al referirse a los estados partes son los estados, ¿no?, que pertenecen a la UNESCO y los cuales cumplen con esta convención, ¿no? Y también nos menciona que la UNESCO y acerca de la definición de UNESCO y más definiciones, ¿no?, acerca del patrimonio subacuático. En el artículo 2 nos indica acerca sobre los objetivos principales generales, los cuales son 11, ¿no? La presente convención tiene por objetivo garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático. Los estados parte cooperarán en la protección del patrimonio cultural subacuático. Los estados partes preservarán el patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad, de conformidad con lo dispuesto en esta convención. Los estados parte, individual o conjuntamente, según proceda, adoptarán todas las medidas adecuadas conformes con esta convención y con el derecho internacional que sean necesarias para proteger el patrimonio cultural subacuático, utilizando esos efectos en función de sus capacidades, los medios más idóneos que puedan disponer. La preservación in situ del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a ese patrimonio. El patrimonio cultural subacuático recuperado se depositará, guardará y gestionará de tal forma que se asegure su preservación a largo plazo. El patrimonio cultural subacuático no será objeto de explotación comercial. De conformidad con la práctica de los estados y con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nada de lo dispuesto en esta convención se interpretará en el sentido de modificar las normas de derecho internacional y la práctica de los estados relativos a las inmunidades soberanas o cualquiera de los derechos de un estado respecto a sus buques y aeronaves de estado. Los estados partes velarán porque se respeten debidamente los restos humanos situados en las aguas marítimas. Un acceso responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural subacuático in situ, con fines de observación o documentación, deberá ser alentado para favorecer la sensibilización del público a este patrimonio, así como también el reconocimiento y la protección de este, salvo en caso de que ese acceso sea incompatible con su protección y gestión. Ningún acto o actividad realizado en virtud de la presente convención servirá de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación de soberanía o jurisdicción nacional. Como vemos, compañeros, eso es un poco más acerca de leyes, ¿no? Pero yo lo estoy leyendo para que podamos un poco conocer, ¿no?, y tal vez interpretar también. En el artículo número 3, la relación entre la presente convención y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Qué indica este artículo? Que nada de lo dispuesto en esta convención menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los estados en virtud del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y de conformidad, que quiere decir que, aquí no, la UNESCO no está viniendo, con esa convención no está viniendo a apropiarse, pues, de los sectores marítimos, ¿no? Lo único que buscan es la protección. En el artículo 4, la relación con las normas sobre el salvamento y hallazgos. Ninguna actividad relacionada con el patrimonio cultural subacuático a la que se aplica la presente convención estará sujeta a las normas sobre salvamento y hallazgos, a no ser que esté autorizado por las autoridades competentes, y también que esté en plena conformidad con la presente convención. Otro sería que asegure que toda operación de recuperación del patrimonio cultural subacuático se realice con la máxima protección. Tiene que seguir estos 3 pasos para que se pueda intervenir. Aparentemente son rigurosos, ¿no? En el artículo 5, actividades que afectan de manera fortuita el patrimonio cultural subacuático. Cada estado parte empleará los medios más viables de que disponga para evitar o atenuar cualquier posible repercusión negativa de actividades bajo su jurisdicción que afecten de manera fortuita el patrimonio cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado o nación tiene que prever las consecuencias por actividades subacuáticas que podrían dañar el patrimonio. Ahora tendrían que hacer tomar las decisiones pensando, ¿no?, que podría haber un patrimonio que se acerca a la orilla o que
tendrían que investigar un poco más antes de proceder con algunas actividades, ¿no? En el artículo 6, acuerdos bilaterales regionales u otros acuerdos multilaterales. Se alentará a los estados partes a celebrar acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales o a perfeccionar los acuerdos existentes con objeto de preservar el patrimonio cultural subacuático. Todos estos acuerdos deberán estar en plena conformidad con las disposiciones de la presente convención y no menoscabar el carácter universal de esta. En el marco de esos acuerdos, los estados partes podrán adoptar normas y reglamentos que aseguren una mejor protección del patrimonio cultural subacuático. Entonces, en el artículo 7, patrimonio cultural subacuático en aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial. Los estados soberanos tienen el derecho exclusivo de reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial. O sea que tienen que intervenir, tienen que estar al tanto que no haya ningún posible riesgo o daño o algo de piratería así cerca pues el control de las aguas, ¿no? O sea, donde son responsables de cada estado. Y continuamos con los artículos. Tenemos ahí el artículo número 8, que es patrimonio cultural subacuático en la zona contigua. En este caso hay diversas formas de actuar dependiendo del territorio, zona o riesgo que corre el lugar, siguiendo las normas y artículos de la convención, lo que nos lleva a los artículos 9 y 10. Es como que un inciso, una entrada, ¿no? A los artículos 9 y 10. Información y notificación en la zona exclusiva y en la plataforma continental. Artículo 9. Todos los estados partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural subacuático en la zona exclusiva y en la plataforma continental, de conformidad con la presente convención. En consecuencia, un estado exigirá que cuando uno de sus nacionales o un buque que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en su zona económica exclusiva o en su plataforma continental, o tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, el capitán del buque le informe de este descubrimiento o actividad al encargado, ¿no? del territorio, el que está. Va a haber siempre alguien que esté, ¿cómo se llama?, encargado, tenga un puesto en el patrimonio subacuático, ¿no? Y él debería informar y él informar al director de la UNESCO. Otra cosa sería que en la zona económica exclusiva, una plataforma continental de otro estado parte, los estados partes exigirán que el nacional o el capitán del buque les informe al otro estado parte de este descubrimiento o actividad. Curiosamente, es algo difícil de legislar, ¿no? O controlar o hacer que se cumplan los artículos a cabalidad, ¿no? En el artículo 10 es protección del patrimonio cultural subacuático en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental. Un estado en cuya zona exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio cultural subacuático tiene derecho a prohibir o autorizar cualquier actividad dirigida a este patrimonio para impedir cualquier intromisión en sus derechos soberanos o su jurisdicción, reconocidos por el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Cuando tenga lugar un descubrimiento de patrimonio cultural subacuático situado en la zona exclusiva o en la plataforma continental de un estado parte, o se tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio cultural subacuático, ese estado parte debe consultar a todos los demás estados partes para que se declaren, ¿no?, sobre la mejor manera de proteger el patrimonio cultural. O sea, es lo que se ha llegado a acordar, ¿no?, en la convención. Y también que se coordinará esas consultas como estado coordinador, o con el estado coordinador, ¿no? Es un estado que está conformado por especialistas de diferentes nacionalidades que designan, ¿no?, la UNESCO. Y él es el encargado, pues, de, ¿cómo se llama?, como quien dice, supervisar, ¿no?, que esté cumpliéndose todos los artículos en los diferentes países. En el artículo 11, información y notificación en la zona. Los estados partes notificarán al director general y al secretario general de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos los descubrimientos o actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático de que hayan sido informados. El director general comunicará sin demora a todos los estados partes cualquier información de este tipo para luego realizar una reunión, ¿no?, extraoficial,
que también se menciona en los siguientes artículos, pero como ya le estoy adelantando algo. Un Estado parte podrá declarar al director general su interés en ser consultado sobre cómo asegurar la protección efectiva de ese patrimonio cultural subacuático. Dicha declaración deberá fundarse en un vínculo verificable con ese patrimonio cultural subacuático. En el artículo número 12 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático en la zona. Que nos dice que no se considera autorización alguna para una actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático situado en la zona, salvo lo dispuesto en el presente artículo. Todos los estados partes podrán adoptar todas las medidas viables conforme a la presente convención, de ser necesario antes de efectuar consultas, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, ya sea ocasionado por la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo. Y por eso posteriormente en las normas nos indican más o menos el procedimiento, realmente lo que más se aboca, ¿no?, a nuestra carrera. Eso es lo que estoy explicando ahorita, es un protocolo, ¿no?, de unos artículos, para que tengamos un poco de conocimiento acerca de los artículos también. Todos los estados partes podrán adoptar todas las medidas viables conforme a la presente convención, de ser necesario antes de efectuar consultas, con el fin de impedir todo peligro inmediato. Ahora, el Estado coordinador es el encargado de realizar y ejecutar medidas y que se cumplan con todos los artículos mencionados para salvaguardar el patrimonio, y el Estado coordinador es el único que puede demandar más organizaciones o estados para que cumplan con la labor en su nombre. Solo el Estado coordinador podrá realizar toda investigación preliminar que resulte necesaria en el patrimonio cultural y comunicará los resultados a todos los estados parte. Artículo 13. Inmunidad soberana. Esto nos habla acerca de los buques o las flotas o incluso los aviones, así que no tengan. Algunos tienen la obligación de avisar y otros no están obligados a avisar o a reportar que han encontrado un lugar, una zona arqueológica, ¿no? Y los particulares también no. Y bueno, eso ya es un poco más quisquilloso como para inmiscuirse más, ¿no? En el artículo 14, control de entrada en el territorio, comercio y posesión. Los estados tomarán medida para impedir la entrada en su territorio, el comercio y la posesión del patrimonio cultural subacuático exportado ilícitamente. Artículo 15. No utilización de las zonas bajo jurisdicción de los estados partes. Los estados partes adoptarán medidas para prohibir la utilización de su territorio, incluidos sus puertos marítimos y sus islas artificiales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción o control exclusivos, en apoyo de cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad. Artículo 16. Medidas referentes a los nacionales y a los buques. Los estados partes adoptarán todas las medidas viables para asegurar que sus naciones y los buques que enarbolan su pabellón no procedan a ninguna actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad con la presente convención. Inclusive se prohíbe la circulación de las naves del Estado y demás por esos sectores, de no ser necesario, ¿no? Porque en casos más obligados tal vez podrían romper esas medidas. En el artículo 17 se habla acerca de las sanciones. Eso ya lo dejan como que cada país, cada estado que pertenece a la convención impondrá unas sanciones o infracciones de las medidas que haya adoptado para poner en práctica, para que se respete la convención. Las sanciones aplicables respecto a las infracciones deberán ser lo suficientemente severas para hacer efectivo el cumplimiento de la presente convención y desalentar el grado de infracción. Los estados partes cooperarán para asegurar el cumplimiento de las sanciones impuestas en virtud del presente artículo. Artículo 18. Incautación y disposición de patrimonio cultural subacuático. Cada estado parte adoptará medidas destinadas a la incautación de elementos de patrimonio cultural subacuático situado en su territorio que haya sido recuperado de una manera ilícita o irregular. Cada estado parte registrará, protegerá y tomará todas las medidas que resulten razonables para la estabilización del patrimonio cultural subacuático incautado en virtud de la presente convención. 3. Cada estado parte notificará toda incautación de patrimonio cultural subacuático realizada en virtud de la presente convención.
Un Estado parte que haya incautado patrimonio cultural subacuático velará por darle una disposición acorde con el bien general, tomando en consideración los imperativos de conservación e investigación que están en las normas. Artículo 19. Cooperación y utilización compartida de la información. Bueno, los Estados partes deberán cooperar entre sí y prestarse asistencia para velar por la protección y gestión del patrimonio cultural, incluyendo cuando sea posible la cooperación en la exploración, la excavación, la documentación, la conservación, el estudio y la presentación de este patrimonio. Mientras estén las posibilidades de cada país o estado, o tener como quien dice, la tecnología o los profesionales adecuados, tienen que apoyar a los que tal vez estén un poco retrasados en ese ámbito. En la medida de la que sea compatible con los objetos de esta convención, cada Estado parte se compromete a compartir información en relación con el patrimonio cultural subacuático, que también está en las normas. Toda información compartida entre Estados o entre la UNESCO relativa al descubrimiento o localización del patrimonio cultural subacuático se mantendrá con carácter confidencial y se comunicará exclusivamente a las autoridades competentes para no poner en peligro o amenazar de alguna manera la preservación de ese patrimonio cultural subacuático. En el artículo 20 tenemos la sensibilización del público, que como sabemos en la restauración es algo obligado, ¿no? Cada Estado perteneciente al convenio adoptará todas las medidas viables para que el público tome conciencia del valor y de la relevancia del patrimonio cultural subacuático, ¿no? Así como de la importancia que tiene también su protección en virtud de esta convención. Artículo 21. Formación en arqueología subacuática. Los Estados partes cooperarán para impartir una formación en arqueología subacuática que ya se está dando como un boom en las técnicas de preservación del patrimonio cultural subacuático. Artículo 22. Autoridades competentes. Aquí nos habla que los Estados partes establecerán autoridades competentes o reforzarán las ya existentes para que puedan elaborar, mantener y actualizar un inventario del patrimonio cultural subacuático, que no es nada fácil, y garantizar eficazmente la protección, la conservación, y también comunicarán al director general de la UNESCO el nombre y la dirección de sus autoridades competentes en materia de patrimonio cultural subacuático. El artículo 23. Reunión de los Estados partes. Aquí les hablaba en las reuniones que se podían hacer extraoficiales, ¿no? En caso de alguna emergencia. El director general convocará una reunión de los Estados partes al menos una vez cada 2 años. En caso especial, a petición de una mayoría de los Estados partes, el director general convocará una reunión extraordinaria. La reunión de los Estados partes decidirá sobre sus funciones y responsabilidades. Artículo 24. Secretaría de la Convención. Cualquier conflicto que existe entre los Estados acerca de la posesión o jurisdicción de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio subacuático, la Convención pide, ¿no?, que se solucione de una manera pacífica, ya sea con reuniones acerca del tema, con la presencia del director también de la UNESCO. Artículo 26. Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Aquí nos dice que todos los Estados partes tendrán que ratificarse, aceptar la convención, pero se tendrá que cada Estado tome este proceso a su tiempo, ¿no? Ya que cada Estado tiene sus propios reglamentos acerca de los nuevos Estados que quieran pertenecer a la convención. Solo tendrían que presentarse al director de la UNESCO. Luego seguimos con los artículos. El artículo número 27, entrada en vigor. La convención entrará en vigor 3 meses después de la fecha de que haya sido aprobada. Entrará en vigor para cualquier otro Estado o territorio 3 meses después de la fecha que inició y se dio función a la convención. Artículo 28. Declaración relativa a las aguas continentales. Al ratificar, aceptar, aprobar esta convención o adherirse a ellas, los Estados en cualquier momento podrán declarar que las normas se aplicarán a sus aguas continentales que no sean de carácter marítimo. O sea que las aguas que pertenecen geográficamente, ¿no?, a su nación. El artículo 29. Limitación del ámbito de aplicación geográfico. Al ratificar, aceptar y aprobar la presente convención, un Estado o territorio podrá declarar ante la UNESCO que la presente convención no se aplicará a determinadas partes de su territorio. Que me parece un poco como que contradictorio, ¿no?, a todo lo que están diciendo.
Pero es como que si tuvieran más poder sobre sus aguas interiores, ¿no? Como lagos, ríos. Y tendrán que declarar, ¿no?, las razones por las cuales no se aplicará en esos territorios la convención. Artículo 30. Reservas. Salvo lo dispuesto en el artículo 29, no se podrán formular reservas a la presente convención. Artículo 32. Las denuncias. Un Estado parte podrá denunciar esta convención mediante notificaciones dirigidas por escrito al director general. La denuncia surtirá efecto 12 meses después de la fecha de recepción de la notificación, a menos que en ella se especifique una fecha ulterior. La denuncia no afectará en modo alguno el deber de los Estados partes de cumplir todas las obligaciones contenidas en la presente convención a las que estén sometidos en virtud del derecho internacional con independencia de una convención. El artículo 33. Las normas. Las normas que figuran en el anexo de esta convención son parte integrante de ella, y salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia a esta convención constituye asimismo una referencia a las normas. Artículo 34. Registro en las Naciones Unidas. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas, la presente convención deberá ser registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del director general. Textos auténticos. Esta convención se ha redactado en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los 6 textos igualmente auténticos. Bueno, hasta ahí, compañeros, son un poco... No le he leído en sí todos los artículos, ¿no? He intentado escribir y resumir, ¿no?, los artículos. Pero es necesario para nosotros saber acerca de los artículos, y primordialmente para nosotros en una intervención, digamos, si fuese subacuática, sería más que todo las normas, ¿no?, que a continuación voy a explicar. Son 36 normas que se ha dividido así, ¿no?, de acuerdo a su concepto. Principios generales, que abarca desde la norma 1, ¿no?, y nos habla también más acerca de la conservación in situ, que será considerada la opción prioritaria para proteger el patrimonio cultural subacuático. Solamente las actividades que involucren al patrimonio cultural subacuático se autorizan si se realizan de una manera compatible, ¿no?, con su protección. Ahora, también nos habla acerca de las prohibiciones, como del mal uso de los establecimientos subacuáticos, como lucrar, ¿no?, sacar sacar bien económicos sobre esto. Y también otro tema que abarca los principios generales es acerca del depósito del patrimonio recuperado, que solo se puede realizar en 2 casos, ¿no?, cuando los bienes corren peligro o cuando el material está destinado a investigación. Solo con esos 2 casos se podría recuperar, ¿no?, el material que está bajo el mar. De ser realizado, tienen que tomar también todas las prevenciones, ¿no?, posibles para no dañar los bienes. En caso de exploraciones subacuáticas, tienen que evitar perturbar innecesariamente los restos humanos o sitios venerados, ¿no?, entrando también un poco al tema religioso. Las actividades también dirigidas al patrimonio cultural subacuático se reglamentarán estrictamente para que se registre debidamente la información cultural, histórica y arqueológica. En esta norma claramente se está hablando a futuro, ¿no?, que se establecerá unos pasos detallados para las intervenciones subacuáticas. Otro principio también general es el fomento, ¿no?, del acceso al público, el patrimonio cultural subacuático in situ, salvo en los casos en que sea incompatible con la protección y la gestión del lugar, ¿no? Pero lo que se quiere siempre es alentar a la realización de actividades con el público, ¿no?, que de una manera también concientizada, ¿no?, y así también, así como la comunicación y el intercambio, ¿no?, de conocimientos entre los arqueólogos y demás especialistas, ¿no?, y realizar también charlas, debates, cursos,
discursos y eso. Eso nos habla desde la norma 1 hasta la norma 8 más o menos. Ajá. Luego sí seguiría el plan de proyecto, ¿no? Que es más o menos, o sea, nos da pautas de cómo debemos intervenir. Como toda intervención también actualmente, ¿no? Tiene que tener su proyecto y su elaboración, ¿no? Cómo se debe elaborar. Entonces, antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural, subacuático, en sí cultural, ¿no? Se elabora el proyecto correspondiente, cuyo plan se presenta a las autoridades competentes para que lo autoricen. Previa revisión, ¿no? Bueno, este proyecto debe incluir una evaluación de los estudios previos, los objetivos del proyecto, también la metodología, las técnicas también que se va a utilizar, el plan de financiación, el tiempo, el lapso, ¿no? En el que se va a realizar, en que se va a ejecutar, quiénes van a ejecutar, las funciones también que tendrá cada ejecutor y la experiencia de cada uno de los integrantes también precisa en estas normas, ¿no? Planes para los análisis y otras actividades que se realizarán. También que tiene que haber obligatoriamente trabajo de campo, un programa de conservación de los objetos y del sitio también, ¿no? En colaboración tal vez con otras entidades. También una política de gestionamiento para que no haya malinversión de fondos, tampoco haya, como quien dice, personas que quieran lucrar, ¿no? Con estos tipos de proyectos. Y también las actividades que se dirigen al patrimonio cultural subacuático deben realizarse, ¿no? Conforme al proyecto, al plan aprobado de las autoridades, que sea aprobado por las autoridades competentes, ¿no? Y tal vez también hablas acerca de que si se hiciesen descubrimientos así imprevistos, ¿no? Que así de repente ya han descubierto, cambian, ¿no? Las circunstancias también y tiene que revisarse y obliga a remodificar también el plan del proyecto. En caso de emergencia también las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático incluyen otras medidas, ¿no? La primera sería la estabilización del sitio y ya no ejecutar pues ningún plan. Luego tenemos labor preliminar, que abarca desde la norma 14. La labor preliminar incluiría, ¿no? Una evaluación de la importancia del patrimonio cultural subacuático y su entorno, ¿no? Y de su vulnerabilidad o posibles perjuicios o antecedentes también históricos, o qué también podría acontecer si se hace esto o si se hace aquello, ¿no? Y la evaluación incluirá además estudios previos, ¿no? Históricos, datos históricos, arqueológicos, también características, ¿no? Arqueológicas y ambientales también. Y volveríamos a lo de siempre con la restauración, que es multidisciplinaria, ¿no? Objetivos, 4. Objetivos, metodología y técnica del proyecto. Aquí hablamos acerca ya de la metodología, ¿no? Y de los objetivos y qué técnica se va a utilizar. Y nos dice que la metodología se debería ajustar a los objetivos del proyecto. Y las técnicas utilizadas deberán ser lo menos perjudiciales posibles, ¿no? 5. La financiación, que viene desde la norma 17. Salvo en algunos casos que el patrimonio cultural subacuático esté en peligro, salvo esa variable, en todo lo demás debe haber un proyecto, ¿no? Una muestra de prueba de la financiación que se tiene para realizar dicho proyecto y que sea suficiente, ¿no? Para cumplir todas las fases previstas del plan. Tiene que incluir también esa financiación para la preservación del material recuperado, así como la preparación, la difusión de los informes. En el plan del proyecto también tiene que demostrar la capacidad de financiar el proyecto hasta su conclusión. ¿Y cómo se hace eso? Mediante garantías, ¿no? Y también el plan del proyecto tiene que incluir un dinero
dirigido, ¿no? Para alguna emergencia y, y así. Número 6, duración del proyecto calendario. Antes de iniciar cualquier actividad dirigida, ¿no?, al patrimonio cultural, subacuático o simplemente cultural, se prepara el calendario correspondiente para garantizar de antemano el cumplimiento de todas las fases del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la preservación del patrimonio cultural subacuático in situ o también recuperado, así como la preparación y la difusión de los informes. El plan del proyecto tiene que incluir un plan de emergencia, ¿no? Recalcan también en esta parte del documento, que garantice pues la conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo en caso de interrupción o conclusión del proyecto. Número 7, competencia y calificaciones. Solo se efectuará actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático bajo la dirección y el control y con la presencia continuada de un arqueólogo subacuático calificado, que tenga la competencia científica adecuada o la índole del proyecto. Todos los miembros del equipo también deben ser calificados, ¿no? Y haber demostrado ya tener una experiencia, un CV adecuado, ¿no?, para desempeñar la carrera o este proyecto, que poco a poco se está como que difundiendo más, ¿no? Incluso ya se está aperturando la carrera de arqueología marítima en algunos países europeos. Número 8, conservación y gestión del sitio. Desde la norma 24 viene a hacer esta separación, ¿no? En el programa de conservación estará previsto el tratamiento de los restos arqueológicos durante las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en el curso de su traslado y a largo plazo. La conservación se efectuará en conformidad con las normas profesionales vigentes, ¿no? Tendrán que prever también, ¿no?, seguir las normas de protección en caso que sea recuperado y también en caso que sea in situ. Número 9, documentación. Eso nos dice que el programa de documentación es exhaustivamente de las actividades dirigidas, ¿no?, al patrimonio cultural, y tiene que incluir un informe sobre la marcha de las actividades elaborado según las normas, ¿no?, vigentes de documentación de ese momento, ¿no? Creo que eso lo manda ¿cómo se llama? La carrera de arqueología, ¿no? Y también tienen que entregarse los apuntes, los trabajos de campo, planos, dibujos, fotografías, registros y todo la documentación. Número 10, seguridad. Para esto también se preparará un plan de seguridad adecuado para velar por la seguridad, ¿no?, y la salud de los integrantes del equipo y de terceros, que es de conformidad, que son ya normativas legales y profesionales, ¿no?, del trabajo. 11, medio ambiente. Tienen que preparar una política relativa al medio ambiente adecuada para velar para que no se perturben indebidamente los fondos marinos o la vida marina, ¿no? Acá ya también estamos hablando de que pueden haber peces o animales marítimos, ¿no?, que pueden estar de repente ocupando los bienes los bienes culturales subacuáticos, pues, y ahí tiene que haber una diferente intervención, ¿no?, para ambas partes. No especifican en las normas, pero eso es lo que da a entender. Número 12, informes. Se presentarán informes sobre el desarrollo de los trabajos. Tienen que presentar, así como informes finales de conformidad con el calendario establecido, el plan de proyecto, los registros, los informes, también la descripción de los objetivos, y es como que más o menos una revisión del proyecto, pues cómo va el proyecto propuesto y el proyecto real o algo así. Número 13, conservación de los archivos del proyecto. Eso es muy importante porque la disposición sobre la conservación de los archivos del proyecto se acordará
antes de iniciar cualquier actividad y se hará constar en el plan del proyecto. Los archivos del proyecto, incluido cualquier patrimonio cultural subacuático que se haya extraído y una copia de toda la documentación de apoyo, se conservará en la medida de lo posible juntos y protegidos, ¿no? Para que no lleguen a perderse o a dañarse. Entonces, el número 14, la difusión, que ya sería como que la última norma. En los proyectos se preverán siempre actividades de la educación y difusión al público de los resultados del proyecto según proceda, porque muchos de los descubrimientos acuáticos podrían cambiar, ¿no? Lo que sabemos ahora de algunas cosas y lo que se creía de algo y eso, por eso tiene que ser, es muy importante, por eso también la difusión para apoyar con la investigación. Y bueno, eso sería todo acerca de las normas y unos lugares importantes también que ahorita se están como muestra son las pirámides de Yonaguni, ¿no? En Japón. Son estructuras que fueron descubiertas, ¿no? En la isla japonesa del mismo nombre, de Yonaguni, en el año 1985 por un submarinista japonés, quien halló esto, dice que de casualidad, ¿no? Y esto vendría a ser como más o menos un megalito, entonces de piedra, granito, que probablemente estuvo fuera del mar, ¿no? Durante las eras glaciares, dice. Y hay un debate entre si fue obra humana o se realizó naturalmente. Todavía no tienen certeza de ello. Mientras esta estructura vendría a ser parte también, ¿no? de nuestro patrimonio subacuático, y ahora, gracias a la Convención de París del 2001, se encuentra en buen resguardo y tenemos conocimiento, ¿no? cada vez más de estos lugares. Otro lugar sería Port Royal, que vendría a ser Puerto Real, algo así en español. Que fue una sede, ¿no? del gobierno británico, pero que quedaba en Jamaica. Era era un pueblo que estaba constituido por piratas, ¿no? Y también británicos que atacaban a naves españolas y francesas. Bueno, esa ciudad fue destruida, no destruida, sino fue dañada, ¿no? por un gran terremoto y un tsunami, ¿no? En 1692, y 2/3 de su ciudad se hundió pues, bajo las aguas del mar Caribe. Este sitio arqueológico, el cual es una evidencia, ¿no? de la congelación de esa época, trae consigo varios vestigios como indumentarias, cofres, partes de la estructura del pueblo, monumentos, monedas, esculturas, etc. Luego tenemos también otro ejemplo del patrimonio subacuático, Alejandría en Egipto. Inclusive fue la capital, ¿no? del mundo antiguo, que se ha creído que no quedaba, ¿no? nada de esta ciudad, hasta que en el año 1995 de las aguas, ¿no? sacaron del puerto una estatua colosal de uno de sus primeros reyes, un arqueólogo francés llamado Yannick no sé qué. Fue ¿no? el que primero descubrió esos vestigios. Y encontramos aquí estatuas, esfinges, inclusive el plato de Cleopatra. Aunque actualmente, curiosamente, no hay un plan, ¿no? para la realización de un museo subacuático, prácticamente solo está ahí. Otro que tiene una temática diferente, que vendría a ser un buque griego, ¿no? antiguo, que actualmente funciona ya como un museo submarino, ¿no? que queda en Grecia, con restos de naufragios de hace miles de años, ¿no? Y como su principal atracción turística es el buque, ¿no? el cual transportaba supuestamente 4.000 ánforas de vino, que actualmente han pertenecido casi intactas, y muchos vestigios más, ¿no?
Luego tenemos la ciudad de León, en China. Es uno de los más sorprendentes sitios arqueológicos, ya que se conserva muy bien, ¿no? Dicen que fue inundada a propósito para construir una represa en el año 200 a.C. Bueno, eso es llamativo porque tiene monumentos majestuosos, ¿no? Como se ven en las imágenes, que se aprecian bien, y los detalles también. La estructura de la ciudad está casi intacta, los templos tienen labradas figuras, ¿no? Que representan animales, plantas. También hay casas, y los caminos también están bien, y esta ciudad abarca más o menos 573 kilómetros cuadrados. Bueno, en conclusión, la Convención del 2001 es un tratado internacional especialmente dedicado a la protección del patrimonio cultural subacuático, que establece principios básicos para la protección del patrimonio cultural subacuático. Prevé también un sistema de cooperación pormenorizado a fin de que los estados puedan llevar a cabo esa protección. Prevé también normas prácticas comúnmente reconocidas para el tratamiento e investigación del patrimonio cultural subacuático. La convención consta del texto principal y del anexo que establece las normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático. Y para terminar puedo decir que hay muchas cosas, ¿no? Que el patrimonio subacuático, submarino, oculta, ¿no? Que falta que descubramos y que poco a poco vamos a lograr haciéndolo, y gracias a esta iniciativa también de la Convención del Mundo Subacuático. Eso sería todo, compañeros, profesor. Gracias.